Porque Sí. hoy es el Día Internacional de la Voz, nada más y nada menos. El Día Internacional, el Día Mundial de la Voz, decretado así por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, para concientizar más de lo necesaria que es la salud de nuestras voces, cuidarlas realmente en todo momento, en todo tiempo. Vamos a hablar con una especialista, Alejandra Humberto, fonodióloga, licenciada en fonodiología de OSEP. ¿Cómo va, Alejandra? Bien, muy bien. Buen día. Buen Dije día. bien, ¿no? Lo que se busca es concientizar a la gente en el cuidado de la voz, que parece como descuidado siempre. Cuidamos y atendemos tantas otras cosas, la piel, el cabello, las torceduras, y la voz, como está ahí, ¿viste? Hablar es gratis, va sin cuidado por ahí. Más hoy. Y más Hablar hoy es en día, gratis, y más hoy en gratis. día, ¿no? Por suerte. Sí. Por suerte es gratis. Sí, por suerte. Bueno, sí, en verdad lo que se fomenta en el Día Mundial de la Voz es el cuidado de la voz, la prevención de patología vocal. En principio, cuando se inicia esta campaña, el objetivo inicial fue la prevención de cáncer de laringe. Bien. A partir de eso se empieza a desprender un montón de aspectos que son menores al cáncer de laringe, pero que no restan importancia porque estamos hablando de nuestro medio de comunicación. Claro, ¿Es claro. más común de lo que se cree un cáncer de laringe? Sí, es bastante común lamentablemente. ¿Y en quiénes se despierta? Digo, para no llegar a eso ya vamos a hablar de los cuidados, pero, Claro. pero ya que lo estamos Mira, tratando. últimamente se está encontrando más en jóvenes. Antes aparecía generalmente a partir de los 60 años, en adultos mayores, y últimamente, en esta última década, se está encontrando en jóvenes a partir de los 30, 35 años. ¿Y esto por qué? La causa primordial del cáncer de laringe es el tabaquismo, y eso ha aumentado mucho en la población joven. Claro, claro. ¿Cuáles son las cosas que debieran despertar nuestro interés en cuidar la voz? La gente, por ejemplo, por ahí está carraspeando así muchos días y pasa. Y se me va a pasar. Me tomo un tecito y pasa, ¿no? Sí. Estas cosas también hay que atenderlas. Digo, las pequeñas dolencias en Sí. nuestra garganta. Nosotros podemos encontrar así signos y síntomas de alerta vocal. Uno de ellos es el carraspeo frecuente, recurrente, Sí. el matutino sobre todo, Ajá. la sequedad de boca mientras estamos hablando, Sí. pequeñas toses cuando uno tiene un uso prolongado de la voz, ya el cansancio vocal, que puede darse hacia el final de la semana o ya más en estado de alerta hacia la mitad de la semana. Los que trabajamos con la voz sabemos de qué se trata el cansancio vocal, pero para aquella persona que no necesariamente hace uso todo el tiempo de su voz, ¿cómo se traduce el cansancio vocal? El cansancio vocal se puede traducir con una pérdida de mi calidad vocal, Ajá. sentir que mi voz no llega, no proyecta, Bien. pueden presentarse ruidos en la calidad de voz, lo que vulgarmente decimos gallitos, Sí. o que la voz se me corte, o que el paciente muchas veces refiere la voz se me va. Y hoy Se pasa me va mucho la en voz. estos tiempos por ahí de pienso de nervios, de estrés, de gritos, ¿viste? De que El uso del barbijo incide también porque tenemos que proyectar aún más la voz para que nos escuchen y supongo que tenerlo todo el tiempo también alguna incidencia tiene que tener. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Sí, en estos tiempos de pandemia, el uso del barbijo genera una limitación, sobre todo en la irradiación de la onda sonora vocal. Entonces, inconscientemente hablamos más fuerte. A eso iba, sí. El hablar más fuerte genera un trabajo cordal de las cuerdas vocales mucho mayor. Eso genera un impacto, un estrés mecánico que genera un desgaste. Entonces las disfonías son mucho más frecuentes en este contexto que estamos viviendo. Entonces, el barbijo lo debemos usar. Lo que se aconseja preventivamente es articular un poco más las palabras, no necesariamente hablar más fuerte, utilizar frases un poco más cortas, no hablar tan de corrido ni tan rápido, tan característico en los mendocinos, sobre todo, que hablamos muy rápido, hablar un poco más lento, más pausado, en frases más cortas, enfatizar
los acentos, cuando hablamos. Ahí estamos cuidando nuestra voz. Exactamente. Y en este contexto en el cual el barbijo lo tenemos que seguir usando y que nos estamos comunicando justamente con algo que obstruye. Y puedo agregar algo, hablar con aire, con suficiente aire, no digo tomar buena cantidad de aire y luego hablar. Hablamos por ahí con poca cantidad de aire y estamos como forzando, impactando fuerte en la zona laríngea, Sí. ¿cierto? Sí, eso justamente lo podemos prevenir cuando hablamos con frases cortas. Ajá. El hablar con frases cortas te permite permanentemente que tu voz tenga este sostén aéreo Exacto. que hace que no te falte el aire y que no sientas esto de que la voz se te va, de que no te rinde, o que constantemente nos están preguntando cómo, qué dijiste, Claro. y repetir otra vez, y cuando repetimos ya lo decimos más fuerte. Si tuvieras que darnos una rutinita, Ale, cortita, nosotros que somos locutores todo lo hacemos en las mañanas, pero para la gente que está en su casa, tips de higiene vocal, que se lo conoce, son ejercicios de higiene vocal, ¿qué nos aconsejarías? Bueno, primero y fundamental, la ingesta de líquido, de agua, tomar sorbos permanentes, pequeños, no que me tomo el litro de agua completo, sino de a poco, paulatinamente. Incrementar los descansos vocales. Si yo soy un profesional de la voz, que trabajo de mi voz y que es mi herramienta de trabajo, es importante cada 40 minutos o cada una hora hacer un pequeño descanso vocal, es decir, un silencio aproximadamente de 3 a 5 minutos, que mi voz descanse, que mi laringe descanse también y repose. Eso es muy importante también. Claro. Y evitar ¿Sí? gritos. Evitar los gritos. Los uno cree que carraspeos no, hay claro, que evitarlos. Claro, que uno cree que no hacen daño y sin embargo Sí. sí, muchísimo. Muchísimo, ¿no? muchísimo. Genera un gran desgaste. Ambientes irritantes y tóxicos también, ¿no? Sí, Cargados por ahí de- inclusive Humo. todos los irritantes laringios como el tabaco, el Exacto, humo del exacto, tabaco, exacto. el café, el chocolate, bueno, todas las cosas ricas, En eso algún punto- suele generar una irritación. Sí. Que en torno a mi jornada de trabajo o en torno a mi uso vocal diario, lo evitamos. Si el fin de semana yo no uso mi voz de modo laboral o de modo artístico, bueno, puedo hacer un permitido. Perfecto. Alejandra Humberto de OSEP, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por invitarme.